Comenzamos la historia con Sacha corriendo emocionada hacia su amigo Jace mientras sostenía en sus manos un gran libro abierto que mostraba su recién recibida bendición. Con una enorme sonrisa lo abrazó con fuerza, y con orgullo le dijo que su bendición era maestra de la espada. Ante esto, él se alegró mucho por ella y la felicitó con mucho entusiasmo a Sacha. Poco después, Sacha le recordó a Jace que ahora era su turno de recibir su propia bendición. Entonces, con una mirada decidida, Jace respondió con confianza que él también recibiría una bendición increíble. Añadió que después de eso, los dos podrían irse juntos de aventuras. En respuesta, Sacha sonrió esperanzada y afirmó que estarían un paso más cerca de cumplir su sueño. Él asintió con firmeza, diciendo por fin. A continuación, en un recuerdo del pasado, los dos se encontraron frente a las tumbas de sus padres, bajo la lluvia, en silencio y con tristeza en los ojos. En ese momento, Jace llamó a Sacha y a sus padres fallecidos, y con lágrimas corriendo por su rostro, prometió que formarían el mejor y más fuerte equipo, y que ayudarían a muchas personas. Declaró que lo harían para que nadie más tuviera que pasar por lo que ellos habían vivido. Más adelante, en el salón principal, un hombre mayor anunció que era el turno de Jace, y se nos explicó que en ese mundo, todas las personas pasaban la prueba y recibían sus bendiciones al cumplir 12 años. Estas bendiciones eran poderes otorgados por Dios a los humanos. Dado que Sacha ya había recibido la suya, ahora era el turno de Jace de descubrir cuál sería la suya. Para ello, debía consultar el tomo de las bendiciones, un libro sagrado que revelaba las habilidades que cada bendición confería. Con el corazón acelerado y un objetivo claro en mente, Jace abrió el libro, y las páginas comenzaron a moverse solas, buscando el nombre de su bendición. De pronto, algo brilló ante él y una página resaltó. Al tocarla con la mano, vio entonces el nombre de su bendición, Maestro de Armas. Se confundió con el título y susurró sin entender del todo, preguntándose qué es eso. Preocupado, llamó al anciano llamado Gist para preguntarle qué significaba esa bendición, pero Gist tampoco lo sabía. Cuando Sacha leyó el nombre, le pareció extraño y preguntó si de verdad era maestro de armas. Todos los presentes estaban sorprendidos y confundidos. Mientras trataban de entender qué significaba aquella bendición, Gist comentó que como nadie sabía lo que hacía, quizás Jace no podría utilizarla. Ante la falta de respuestas, Jace permaneció en silencio, intentando comprender lo que vendría después. Habían pasado 2 años desde el día en que recibió su bendición. En el presente, caminaba sin aliento por un sendero de montaña, cargando una enorme mochila. Lo acompañaban otros miembros del grupo, pero era evidente que le costaba mantenerse al ritmo. Sudoroso y cansado, seguía avanzando con esfuerzo. Reynold, sublíder del grupo y alguien mayor y con más experiencia, notó el esfuerzo de Jace y le preguntó si aguantaba bien. Jace respondió rápidamente que estaba bien y que aún podía continuar. Reynold sonrió y comentó que ya casi llegaban a su destino. Mientras tanto, una guerrera del equipo observaba la conversación, y Reynold cerró su comentario con un entendido. Por su parte, Sacha, ahora líder del grupo sagrado, ordenó una pausa de 30 minutos. Jace confirmó la orden e intentó ser útil, pero Sacha lo interrumpió con firmeza, diciéndole que si se desmayaba allí, nadie podría protegerlo. Explicó que si alguien tenía que cargar su equipaje, el grupo quedaría vulnerable. Al mismo tiempo, Robin, otra integrante del equipo, se ofreció a ayudar a cargar algunas cosas. Intentó animar a Jace, pero Piazzolla, con una sonrisa burlona, se mofó de él, diciendo que ni siquiera podía usar su propia bendición y ya estaba tratando de lucirse. Taikun, otro miembro, simplemente observaba la situación en silencio. Entonces, Sacha habló con autoridad, explicando que la misión que estaban llevando a cabo era muy importante para la clasificación del grupo sagrado y que cualquier error podía poner en riesgo la evaluación del equipo. Robin estuvo de acuerdo, aunque añadió que aún así quería ayudar. Jace le agradeció a Robin con una sonrisa amable, diciendo que al menos podía hacer eso. No obstante, Sacha insistió en que debía descansar y no sobrecargarse. Mientras descansaba, Jace reflexionó sobre su situación. Habían pasado 2 años desde que recibió su bendición, pero hasta el día de hoy no había logrado usarla. A pesar de eso, había formado un grupo con Sacha, y con el tiempo otros miembros se habían unido. Sacha ahora estaba clasificada como aventurera de rango A individual, mientras que el grupo sagrado tenía rango B entre los equipos. Jace, por otro lado, se veía a sí mismo como nada más que un cargador, incapaz de luchar o usar su propia bendición.
Mientras los demás destacaban, él sentía que solo estorbaba. A pesar de sus pensamientos pesados, Reynolds se le acercó y lo animó a no desanimarse, colocando su mano en su hombro en un gesto de apoyo. Jace le agradeció, pero siguió apretando los puños en silencio, ocultando su frustración por dentro. Durante una conversación más privada, Reynolds llamó a Sacha y le preguntó cómo estaba Jace. Reynolds notó que el chico parecía muy agotado, pero aún así creía que lograrían completar la misión sin problemas, así que preguntó si ya habían decidido qué hacer. Sacha, con una expresión seria y preocupada, respondió que sí, que ya habían tomado una decisión. Mientras tanto, en la entrada de una cueva oscura, Jace alzó la vista, sobresaltado al darse cuenta de que estaban frente a la guarida de la reina serpiente, un monstruo de rango A. Se preguntó si realmente iban a enfrentarse a ella. Sacha entonces reunió al grupo y explicó el plan de batalla. Dijo que ella entraría primero y enfrentaría a la criatura directamente. Tycoon y Robin brindarían apoyo en combate, mientras Reynolds protegería a la retaguardia. Piazzolla como sanador, estaría seguro en la parte trasera. Jace intentó participar y preguntó qué haría él, pero Sacha fue directa y le dijo que esperara afuera. Aunque se sintió decepcionado, Jace solo apretó los puños y aceptó en silencio. Tycoon comenzó a preparar un hechizo de apoyo, y el narrador explicó que su bendición era sabio, lo que le permitía usar varios tipos de magia, especialmente conjuros de apoyo y sanación. Con todos en posición, Sacha dio la orden con firmeza diciendo que era la hora de partir. El grupo se dirigió a la cueva, preparados para enfrentar al enemigo. Pronto, una enorme serpiente emergió de la oscuridad haciendo temblar el suelo. Era la reina serpiente, un monstruo gigante con gruesas escamas y ojos feroces. Sacha tomó la delantera sin dudar, con su espada en mano avanzó con decisión diciendo con frialdad que el enemigo tendría que morir ahí mismo. Jace, observando desde lejos, volvió a quedar impresionado por la habilidad de su amiga. Aunque ya la había visto antes, aún se maravillaba con su fuerza. La narración explicó entonces que la bendición de Sacha, llamada Maestra de la Espada, la hacía increíblemente hábil siempre que empuñaba una espada. Esta bendición aumentaba su fuerza y técnica, permitiéndole dominar por completo el campo de batalla, convirtiéndola en una guerrera verdaderamente de élite. La batalla contra la reina serpiente comenzó con Sacha liderando el avance. Se movía con extrema precisión, canalizando poder mágico para fortalecer su espada y escudo. Este era uno de los aspectos más impresionantes de su bendición maestra de la espada, la capacidad de usar magia a voluntad para amplificar su propio equipo. Con este poder, Sacha estaba entre los portadores de las 16 bendiciones maestras conocidas en ese mundo. Mientras Sacha avanzaba sola contra el monstruo, los demás miembros del grupo tomaron sus posiciones. Tycoon, Robin, Piazzolla y Reynolds asumieron sus roles, pero en medio del combate ocurrió algo inesperado. La reina serpiente avanzó directamente hacia ellos y Reynolds usó su habilidad rompescudos, logrando asestar un golpe directo. Piazzolla, al observar la escena, lo burló ligeramente diciendo que aunque era el maestro del escudo, había dejado que el enemigo se acercara demasiado. Reynolds quedó sin palabras ante la crítica, pero antes de poder responder se dio cuenta de algo terrible. La serpiente estaba a punto de atacar a Jace, quien todavía cargaba su equipaje y estaba distraído más atrás. Jace caminaba sin darse cuenta del peligro cuando, de repente escuchó un sonido extraño proveniente de arriba. Al mirar hacia atrás, vio a la serpiente lanzándose hacia él con la boca abierta, lista para atacar. El susto fue tan grande que apenas pudo reaccionar, pero en el último momento apareció Sacha y lo salvó, destruyendo la cabeza de la criatura con un golpe poderoso. Cayendo al suelo, Jace miró a Sacha asustado y avergonzado, aún recuperando el aliento. Tímidamente, le agradeció por salvarlo. Intentó decir que él también quería ayudar, pero no pudo completar la frase. Sacha, enfadada y agotada, le gritó que dejara de causar problemas y que simplemente se quedara quieto. Mientras tanto, los otros miembros del grupo exploraban la cueva y encontraron restos humanos en el suelo. Reynolds advirtió a los demás que había huesos allí y sugirió que llevaran tantos como pudieran de regreso al gremio para informar. Jace simplemente se quedó allí, observando el movimiento, sintiendo el peso de ser solo una carga dentro del equipo. Después de que la batalla terminó, el grupo comenzó a recolectar pruebas de la subyugación del monstruo. Sacha dijo que solo se necesitaría el núcleo de la reina serpiente para presentarlo al gremio. Mientras los demás se organizaban, Jace se alejó un poco y encontró un objeto curioso entre los escombros. Era un libro antiguo, con una gruesa y misteriosa portada. Intrigado, lo recogió y se preguntó qué podría ser. Sacha le gritó que dejara de juguetear y comenzara a empacar sus cosas.
Sonriendo sin gracia, Jace respondió con un perdón y escondió el libro entre sus pertenencias. Más tarde, ya de regreso en la base, examinó el libro con más atención. En una de las páginas había una imagen extraña que se asemejaba a un arma llamada Desert Eagle. Las letras estaban en un idioma desconocido. Todo eso despertó en Jace una sensación familiar, la misma que sintió al recibir su bendición. El chico comenzó a pensar que quizá el libro era la clave que necesitaba para entender finalmente su bendición. Se emocionó con la idea de intentar descifrar el contenido poco a poco, con la esperanza de que despertara algo dentro de él. Entusiasmado, entró en la sala donde el grupo estaba reunido e intentó compartir su descubrimiento, pero antes de que pudiera explicarse, Sacha se levantó y con frialdad y firmeza le dijo que debía dejar el equipo. El impacto fue inmediato. Jace se quedó sin palabras, intentando entender si había escuchado bien. Preguntó sorprendido por la promesa que habían hecho en el pasado, recordando cuando soñaban con ayudar juntos a los demás. Sacha respondió que no lo había olvidado, pero que ahora el equipo sagrado estaba a punto de ser promovido de rango. Dijo que planeaba convertirlo en el mejor equipo de todos, y que si él se quedaba solo sería una carga, para ella, entorpecería el progreso del grupo. Luego arrojó una bolsa de monedas al suelo y le pidió que usara el dinero para el viaje de regreso a casa. Reynold, aunque incómodo, intentó consolar a Jace con una sonrisa, diciendo que harían todo lo posible para llevar el nombre del equipo tan lejos que incluso su aldea lo escucharía. Con un nudo en el pecho, Jace bajó la cabeza y se preguntó en silencio si realmente no había lugar para él en el grupo. Cuando comentó que quizás Reynold estaba ansioso por verlo marcharse, Reynold se sorprendió e intentó responder, pero Jace ya había notado el ambiente y el juicio a su alrededor. Robin no pudo mantenerse callada por más tiempo. Con voz temblorosa y los brazos levantados, declaró que estaba en contra de que Jace se fuera. Recordó a los demás que su bendición también era del tipo maestro, y que tal vez algún día descubrirían su verdadero potencial. Sacha permaneció en silencio, pero Reynold respondió con firmeza diciendo que las batallas del grupo serían cada vez más peligrosas a partir de ese momento. Robin insistió, preguntando cuándo llegaría ese día. Reynold la ignoró y dijo que Jace ya no era necesario en el equipo sagrado. Dio un paso al frente, y sin rodeos declaró oficialmente que Jace estaba expulsado del equipo. Sorprendido y sin saber cómo reaccionar, Jace simplemente escuchó mientras Reynold le ofrecía una última ayuda, una suma de dinero como regalo de despedida. Pero Jace lo rechazó, agarró el paquete y lo arrojó al suelo gritando que no lo necesitaba. Luego declaró que dejaría el grupo, pero que nunca se rendiría. Con los puños apretados, Jace gritó que no quería convertirse en un aventurero como Sacha, que abandona a los débiles para escalar rangos. Las duras palabras golpearon fuerte a Sacha, que fue incapaz de reaccionar, simplemente mirando las monedas tiradas en el suelo. Con lágrimas contenidas y determinación en los ojos, Jace dio la espalda y se marchó, cerrando la puerta de un portazo. Reynold llamó el nombre de Sacha, pero ella permaneció inmóvil, en silencio. Más tarde, Sacha se disculpó con Reynold por haberlo involucrado. Él respondió que estaba bien. Sentados afuera, bajo la luz de la luna, él le preguntó si estaba segura de querer seguir adelante con eso. Sacha respondió que sí, que incluso si él la odiaba para siempre, prefería verlo con vida que muerto en batalla. Habían pasado 2 meses. La historia de Jace estaba a punto de dar un nuevo giro. 2 meses después de haber sido expulsado del grupo sagrado, Jace seguía intentando hacerse más fuerte por su cuenta. Ese día había derrotado a 20 goblins él solo, su mejor resultado hasta el momento, pero sabía que aún no era suficiente. Decidido, entró en una taberna reflexionando sobre la necesidad de seguir entrenando. Sin embargo, apenas cruzó la puerta, todas las miradas se dirigieron hacia él. Un grupo de aventureros lo reconoció y comenzaron a murmurar. Comentaban que había sido expulsado del grupo sagrado, que ahora no era más que un recolector de hierbas y que probablemente Sacha y los demás ya no lo querían. Uno incluso dijo que Jace era la vergüenza del antiguo grupo. A pesar de escuchar todo, Jace siguió caminando en silencio, aunque por dentro la frustración crecía y apretaba los puños con fuerza. Poco después, mientras caminaba, Jace se encontró con Sacha, quien apareció de repente frente a él. Los dos quedaron cara a cara. Sacha lo llamó por su nombre y su mirada era seria, pero sin hostilidad. Reynold y los demás miembros del grupo sagrado estaban cerca, observando la escena. Sacha entonces comenzó a explicar. Le pidió que la escuchara. Dijo que al sur de allí, en dirección al reino desértico de Disora, había una zona pantanosa donde crecían flores de trébol blanco, un ingrediente utilizado en pociones curativas. Explicó que esas flores eran raras y que justo en ese momento estaban floreciendo. Él solo la escuchó en silencio. Sacha terminó su explicación diciendo que eso era todo y se dio la vuelta para marcharse. Sin saber exactamente qué pensar, Jace reflexionó sobre la información en su mente.
Visualizó la flor que Sacha había mencionado y la dirección que ahora debía tomar. Mientras regresaba, se volvió pensativo. Comenzó a preguntarse si Sacha y los demás estaban, de algún modo, tratando de ayudarlo, incluso desde la distancia. Recordó que las flores de trébol blanco eran valiosas, utilizadas en pociones curativas y también bien pagadas. Podía ser una buena oportunidad. Con ese pensamiento, empezó a considerar si tal vez Sacha aún se preocupaba por él. Aunque ya no estuvieran en el mismo grupo, quizás esa advertencia sobre las flores había sido una forma de protección disfrazada. Decidido, resolvió que partiría a la mañana siguiente. Al día siguiente, Jace llegó a los pantanos de la región de Dara, donde se encontró con un inmenso campo cubierto de flores blancas. Sus ojos se llenaron de admiración, quedó asombrado por la belleza del lugar y sonrió. Con cuidado, comenzó a recoger las flores, llenando su canasta. Mientras trabajaba, reflexionaba que aunque ahora estaba solo, aún quedaba esperanza de que su sueño y el de Sacha algún día se hiciera realidad. Mientras recogía, pensó que al menos debía estar agradecido por ese consejo. Entonces de repente ocurrió algo extraño. El cielo se oscureció rápidamente, sin previo aviso. Miró a su alrededor, confundido, y notó una sombra gigante que se cernía sobre él. Al alzar la vista, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Un enorme monstruo con apariencia de dragón o bestia reptiliana estaba cayendo del cielo directamente hacia él. Sorprendido y sin tiempo para pensar, Jace solo pudo indignarse por lo que estaba viendo. El enorme monstruo cayó frente a él con un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo. El joven, paralizado por el miedo, apenas podía reaccionar. Intentó dar un paso atrás, pero su cuerpo temblaba. Sus ojos estaban fijos en los afilados dientes de la criatura, y lo único en lo que podía pensar era que tenía que escapar lo más rápido posible. El dragón cargó, y Jace se lanzó hacia un lado, rodando por el suelo entre las flores en un intento de escapar. Gritó, pero su voz se mezcló con el sonido ensordecedor de la inminente batalla. El monstruo avanzó con brutalidad y Jace apenas podía respirar del pánico. Recibió un golpe que lo lanzó por los aires, su cuerpo impactó contra el suelo con fuerza y rodó entre las flores hasta quedar detenido junto a una roca. Jadeando, sucio y magullado, miró a su alrededor y empezó a dudar. Se preguntó si ese lugar no era, en realidad, el territorio del dragón. Fue entonces cuando cruzó por su mente el peor pensamiento: ¿había sido Sacha quien lo había enviado allí a propósito? Mientras el monstruo se acercaba una vez más, Jace, sudando y herido, empezó a cuestionarlo todo. Se preguntó si, después de todo, realmente era solo una carga para Sacha. El dolor físico y emocional se mezclaban en su interior mientras recordaba las duras palabras que había escuchado. Todo resonaba una y otra vez en su mente. Desesperado, con el cuerpo sangrando y el monstruo cada vez más cerca, gritó que no quería morir. Repitió la frase como si fuera una oración, como si pudiera protegerse con palabras. En ese momento, sus ojos se fijaron en un punto del suelo, el extraño libro que había encontrado antes, ahora abierto y brillando. De repente una luz intensa emergió de él, algo dentro de Jace reaccionó y su cuerpo fue envuelto por un resplandor poderoso. El libro tembló en su mano mientras el viento giraba a su alrededor, formando una espiral. Por un momento, todo se detuvo, el miedo, el dolor, la duda. Fue entonces cuando algo en su interior despertó. Justo cuando la luz lo envolvía por completo, una fuerza se activó dentro de él. Ante sus ojos se materializó un arma extraña, algo que nunca había visto antes, pero que reconoció instintivamente. Era un lanzagranadas, el M79. A pesar de no haber aprendido nada sobre su funcionamiento, su cuerpo sabía exactamente cómo usarlo. Sorprendido pero lleno de una certeza inquebrantable, Jace sostuvo el arma y murmuró que podía sentirlo, que sabía que podía matar al monstruo con eso. Mientras el dragón avanzaba con furia, Jace levantó el arma y la apuntó directamente hacia él. Se dijo a sí mismo que todo lo que tenía que hacer era apretar el gatillo y una explosión lo detendría. Con una confianza repentina, disparó. El proyectil voló directo hacia la boca de la criatura, que rugía lista para atacar. Un segundo después, ocurrió la explosión. El impacto fue violento, la onda expansiva y los escombros destruyeron gran parte del cuerpo del monstruo, arrojándolo en pedazos por el campo. Jace cayó de rodillas jadeando, mientras observaba el campo ahora en silencio. En su mente resonaba una sola frase, la cual era: maestro de armas, esta es mi bendición. El libro aún abierto frente a él, confirmaba la verdad. El arma que había usado no era de este mundo, y sin embargo formaba parte de su destino. Con el cuerpo tembloroso, Jace cayó sentado. Poco a poco, la tensión dio paso a una risa nerviosa. Se rió en voz alta con amargura, mientras las lágrimas y el sudor corrían por su rostro. Entre risas, murmuró que Sacha lo había traicionado. La imagen de ella sonriendo volvió a su mente,
ahora distorsionada por el dolor. Entonces, se cubrió el rostro con la mano manchada de sangre y se prometió, con una mirada llena de ira y dolor, no voy a olvidar esto. Mientras tanto en la sede del gremio, Gist, el maestro del gremio, felicitaba al grupo sagrado por alcanzar oficialmente el rango. A Reynolds y Piazzolla le agradecieron respetuosamente, pero poco después, Gist cambió de tema y preguntó con tono casual por Jace. Sacha se sorprendió por la pregunta y quiso saber por qué. Entonces, Gist comentó que estaban circulando muchos rumores negativos sobre el chico últimamente. Según decían, todavía intentaba avanzar como aventurero solitario, incluso sin un grupo ni apoyo, y que la gente se burlaba de él por eso. Aún peor, algunos afirmaban que Sacha y los demás del grupo sagrado estaban intentando desacreditarlo o ponerlo en peligro deliberadamente para deshacerse de él. Sacha se sorprendió enormemente y lo negó con vehemencia. Reynolds también protestó, visiblemente impactado por la insinuación. Gist los tranquilizó rápidamente, asegurando que confiaba en ellos y sabía que no harían algo así, pero les advirtió que cuanto más famosos se volvieran, más envidia y sospechas surgirían, especialmente en torno a exmiembros. La conversación continuó, y en cierto momento Gist mencionó que había escuchado que Jace seguía decidido a perseguir su sueño de la infancia. Fue entonces cuando Sacha, algo culpable, reveló que ella misma le había sugerido un buen lugar para recolectar hierbas, los pantanos cerca del reino desértico de Dara. En ese momento, Gist dejó caer su taza al comprender la gravedad de esa información. Se levantó de golpe, visiblemente alarmado, y preguntó si se refería a los pequeños pantanos de esa zona. Sacha confirmó, sin entender aún su reacción. Entonces, Gist reveló con urgencia que ese lugar era el territorio de un monstruo de rango SS superior, el dragón negro anciano, uno de los más peligrosos que existían. Antes de que pudieran procesar la información, un empleado del gremio entró corriendo y anunció que había una emergencia. Gist ordenó a todos bajar de inmediato. Sacha obedeció, con el corazón ya latiendo con fuerza. Al descender por la escalera del gremio, todos se vieron enfrentados a una escena increíble. Jace, cubierto de sangre y heridas, arrastraba por sí solo la cabeza del dragón negro. El silencio se extendió por toda la sala. El grupo sagrado, incluida Sacha y Reynolds, quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Sacha apenas pudo balbucear su nombre. Jace, en el centro de las escaleras y los murmullos, simplemente los observó en silencio. Sin embargo, su mirada, ahora oscura y decidida, dejaba claro que ya no era el mismo. En el salón principal del gremio, todos seguían en shock por la llegada de Jace y la cabeza del dragón derrotado, pero el silencio se rompió cuando él miró directamente a Sacha y habló con voz temblorosa y amarga. Le preguntó si lo odiaba tanto. Dijo que si su intención era verlo muerto, entonces lamentablemente el plan había fallado, porque había sobrevivido. Sacha no entendía para nada, e intentó preguntarle qué estaba diciendo, pero Jace no le dio espacio. Gritó que sabía muy bien lo que ella había hecho y que no aceptaría más mentiras. Luego señaló la cabeza de la criatura tirada en el suelo y declaró con orgullo que había matado al dragón completamente solo. La rabia en sus ojos se mezclaba con el dolor. Confesó que por un breve momento, había creído que Sacha aún confiaba en él, que lo apoyaba, pero ahora sentía que todo había sido una ilusión. Afirmó estar cansado de confiar en la gente. Entonces, Jace gritó con todas sus fuerzas que ya no necesitaba a nadie, que se volvería el más fuerte usando únicamente su propia fuerza. Mientras todos lo observaban con asombro, declaró que estaba decidido a continuar solo desde ese momento. Sin embargo, en medio de su discurso, el cansancio y las heridas comenzaron a pasarle factura. Tambaleándose, intentó continuar, pero cayó de rodillas. Aún con dificultad, miró a Sacha por última vez e intentó decir algo, pero antes de poder terminar, sus ojos se cerraron y colapsó en el suelo, inconsciente. Sacha corrió hacia él, llamándolo desesperadamente, gritando su nombre entre lágrimas. El grupo sagrado permaneció inmóvil, dominado por una mezcla de culpa, sorpresa e impotencia ante lo que acababa de ocurrir. Habían pasado 2 años desde el día en que colapsó en el salón del gremio tras enfrentar al dragón anciano. Ahora, ya no era el chico indefenso que dependía de otros. Se había convertido en un aventurero de rango S, conocido como el Heraldo de la Oscuridad. Su aspecto era irreconocible, un parche cubría uno de sus ojos, cicatrices marcaban su rostro y llevaba una capa oscura decorada con símbolos rúnicos. Irradiaba confianza y frialdad. Volvió a aparecer en la ciudad, dirigiéndose a la recepción del gremio para renovar su estancia por otro mes, desayuno incluido. El recepcionista se sorprendió al verlo allí, considerando su fama y poder. Le preguntó por qué alguien como él elegiría un alojamiento tan simple,
pero Jace respondió con calma que precisamente por ser un lugar inesperado para alguien de su nivel, era el escondite perfecto. En el periódico vio que Sacha, ahora llamada Brynhild, la Valquiria Plateada, también había alcanzado el rango S. Su antiguo grupo, sagrado, se había vuelto aún más influyente y las solicitudes para unirse al equipo se encontraban a tope. Él simplemente observó la noticia con la mirada vacía, sin expresar emoción alguna. Poco después fue convocado a la oficina del maestro del gremio. Gist, ahora identificado como uno de los más fuertes en combate sin armas y también de rango S, quería hablar con él. Jace entró con naturalidad, dio un sorbo de té y preguntó la razón de la cita. Gist, casi incrédulo, comentó que había oído que Jace había derrotado él solo a un Mithril Lage, una criatura de nivel S superior. Jace lo confirmó sin presumir, simplemente afirmó que había aprendido bien y bromeó diciendo que todo era gracias a su entrenamiento con Gist. El maestro del gremio, sorprendido y riendo, respondió que jamás había enseñado algo tan absurdo. Incluso rodeado de hazañas increíbles, Jace mantenía un perfil bajo y no se dejaba llevar por la fama, pero la oscuridad en su mirada y su postura reservada dejaban en claro que algo dentro de él había cambiado para siempre. Mientras reflexionaba sobre su recorrido, Jace recibió una nueva misión. Había sido reconocido oficialmente como aventurero de rango S. Las clasificaciones de monstruos iban desde F hasta SSS, pero el nivel más alto que se había visto en el campo era el rango SS. Sin embargo, Jace había vencido criaturas de ese nivel e incluso más allá. Aún así, cuando entregó más materiales al gremio, recibió una recomendación inesperada. Gist, el maestro del gremio, le entregó una invitación solemne, sellada con el emblema de la realeza. Era la invitación a la ceremonia oficial de rango S, un evento raro y de gran nobleza. Jace se sorprendió al ver que la familia real estaba involucrada, pero Gist le explicó que el primer rey también había sido el primer aventurero de rango S y que la tradición se había mantenido desde entonces. Para ser reconocido oficialmente, Jace tendría que aceptar una misión de rango S directamente en la ceremonia, solo así su nombre entraría en los registros oficiales. Fue entonces cuando Gist mencionó algo que cambió por completo el ambiente. Sacha también estaría presente. Al oír su nombre, los ojos de Jace se entrecerraron. Afirmó con firmeza y sin dudar que jamás podría perdonarla. Gist intentó explicarle que Sacha lo había expulsado del grupo para protegerlo, que no quería verlo herido y que todo había sido una decisión difícil. Sin embargo, Jace no podía aceptarlo. Recordaba muy bien las palabras frías que ella usó, los momentos de humillación. Por más que su razón comprendiera, su corazón aún sangraba. Admitió que no estaba en desacuerdo con la lógica de Sacha, con la idea de abandonar a los débiles para fortalecer al grupo. Incluso creía que esa era la única forma en que el grupo sagrado podría volverse el más poderoso, pero eso no borraba el dolor del rechazo. Con decisión, Jace se levantó y declaró que seguiría solo. Afirmó que ya no confiaba en nadie, que los compañeros no significaban nada para él. Su meta ahora era seguir su propio camino hacia la cima, sin depender de nadie. Con una mirada fría y firme, se despidió de Gist y salió del lugar. El viejo maestro solo lo observó marcharse por la ventana, reflexionando en silencio. A pesar de toda la fuerza que Jace había ganado, seguía siendo solo un chico que cargaba con penas profundas. Habían pasado meses desde la ceremonia de rango S. Ahora, Jace y Sacha estaban juntos otra vez, pero no por elección. Ambos se encontraban frente a la realeza del reino de Ibel, atendiendo la convocatoria oficial de la corona. El actual monarca, su majestad Bárbaros XIII, los recibió personalmente con toda la formalidad del caso. El rey anunció que como aventureros reconocidos oficialmente con rango S, ambos recibirían sus primeras misiones directas por parte del reino. Sacha aceptó respetuosamente, mientras que Jace se limitó a una breve respuesta, manteniendo su actitud fría y distante. Poco después, fueron presentados el príncipe heredero Crest y la princesa primogénita Moane. Fue Crest quien anunció que Sacha sería la encargada de derrotar a los golems de cristal que habían aparecido en las minas al sur del reino, una amenaza que estaba intensificándose rápidamente. Para sorpresa de todos, el propio príncipe se ofreció a acompañar a Sacha en la misión. Ella aceptó la tarea con firmeza. Luego llegó el turno de Jace para recibir su orden. La princesa Majwani, alegre y sonriente, se encargó de entregarle la misión con gran entusiasmo. Explicó que su tarea consistiría en recolectar la rara hierba luz lunar eterna, una planta sagrada utilizada para elaborar elixires espirituales. Dicha planta solo podía encontrarse en las montañas sagradas de Gagasia, dentro del territorio forestal del reino de Idora, al este de Aibelul. Antes de que Jace pudiera responder, Majwani añadió con alegría que ella misma lo acompañaría en la misión, ya que sería su primera aventura oficial.
Al escuchar esto, Jace mantuvo una expresión seria, sin mostrar emoción alguna, y simplemente respondió con sequedad que aceptaba la misión. Con todas las miradas puestas en él, declaró con voz directa y sin titubear que no permitiría que su Alteza lo acompañara. La sala quedó en silencio. Mashwani se congeló de la sorpresa. Crest, Sacha e incluso el rey quedaron atónitos ante semejante atrevimiento. Jace entonces explicó su decisión. Dijo que la región de Gagasia era peligrosa, llena de monstruos feroces, y que la presencia de la princesa reduciría sus probabilidades de éxito al menos en un 20%. Además, proteger a alguien tan importante pondría en riesgo su vida, y él no aceptaría cargar con esa responsabilidad. Incluso cuando le cuestionaron su decisión y le pidieron una justificación, Jace fue directo. Él trabajaba solo, sin compañeros, sin distracciones. De inmediato, solicitó al rey el permiso formal para realizar su misión en solitario. Tras unos momentos de silencio, el rey bárbaro soltó una poderosa carcajada que resonó por todo el salón. Nunca antes un aventurero había rechazado la compañía de un miembro de la familia real, y mucho menos de forma tan firme. Sin embargo, para sorpresa de todos, el rey no se ofendió, al contrario, mostró respeto. Reconoció que Jace había aceptado y completado varias misiones de rango S completamente solo, por lo que su petición era legítima. Incluso ante la oposición de la princesa Mashwani, quien suplicaba por vivir su primera aventura, el rey se mantuvo firme. Declaró que haría una excepción y le prohibió a la princesa acompañarlo. Ella, visiblemente frustrada, contuvo su enojo y decepción, apretando los puños en silencio. A continuación, el rey declaró oficialmente terminada la ceremonia, dando por finalizado el nombramiento y la entrega de misiones. Así, Jace, ahora investido formalmente como un aventurero de élite reconocido por la realeza, estaba listo para partir hacia una nueva misión, una vez más, completamente solo. Después de la ceremonia oficial, se organizó una recepción relajada en el castillo. Mientras los sirvientes preparaban la cena, el rey Bárbaros conversaba animadamente con Gist. Ambos brindaban entre risas, comentando el comportamiento de Jace. El rey remarcó que el muchacho era verdaderamente único, y Gist, aunque más reservado, asintió en silencio, visiblemente preocupado. Mientras tanto, el resto de los invitados socializaba entre sonrisas y fina comida. Sin embargo, la princesa Mashwani aún no había aceptado la decisión que le impedía acompañar a Jace. Decidida, se dirigió directamente hacia Sacha, con las manos apretadas y los ojos brillando de determinación. Le pidió unirse a su misión contra los golems, argumentando que sería su primera aventura y que estaba decidida a demostrar su valía. Sacha, sin dudarlo, le respondió con una sonrisa amable, asegurándole que no habría problema. Su hermano Crest, claramente molesto, intentó reprenderla por actuar por impulso, pero Sacha tranquilizó a todos con ligereza, diciendo que Mashwani no estorbaría. Al fondo del salón, Jace observaba todo en silencio. Al ver a Mashwani acercándose a Sacha y al grupo sagrado, su mente fue invadida por recuerdos, imágenes fugaces de cuando él también formaba parte de ese equipo. Sus ojos se abrieron, su puño se apretó lentamente y desvió la mirada, tragándose la amargura que aún llevaba consigo. Incluso ahora, al verlos sonriendo juntos, no podía borrar el dolor de haber sido dejado atrás. Con un suspiro resignado, murmuró que tal vez era buena idea salir a tomar algo. Sin embargo, justo cuando se daba la vuelta para abandonar el salón, una voz lo llamó. Alguien había notado que estaba por marcharse. Ya fuera del castillo, bajo la luz de la luna, Jace caminaba en silencio tras la ceremonia, hasta que fue alcanzado por una voz familiar. Era Sacha. Con pasos vacilantes, ella se acercó y le pidió hablar, solo los dos. Jace se detuvo por un momento, pero no se dio la vuelta. Sacha, con los ojos llenos de arrepentimiento, le dijo que quería disculparse, algo que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera explicarse, Jace respondió con frialdad que ya no había nada entre ellos que mereciera ser dicho. Para él, lo que debía hablarse ya había sido ignorado durante años. Aún así, Sacha insistió. Dijo que no quería seguir cargando con esa culpa en silencio, pero Jace ya no pudo contener su ira. Rió irónicamente y luego estalló en gritos, con los ojos desorbitados y el cuerpo temblando de furia. Le preguntó por qué había decidido disculparse ahora, después de tanto tiempo. Le recordó que durante 2 años tuvo incontables oportunidades para hablar con él, que se mantuvo en silencio incluso cuando estuvo al borde de la muerte, que tuvo tiempo para ascender en los rangos, liderar al grupo sagrado, recibir los aplausos del gremio, y aún así, nunca miró atrás.
Con cada palabra, Jace liberaba el dolor que había contenido todo ese tiempo. Gritó que no podía aceptar una disculpa de alguien que solo hablaba cuando todo ya había cambiado. Sacha, de pie frente a él, no pudo decir nada. Solo lo escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras el peso de sus decisiones finalmente caía sobre ella con toda su fuerza. Para Jace, no era más que otro gesto vacío. Sacha intentó explicarse, pero su voz le falló. Jace la interrumpió con frialdad, diciendo que a partir de ese momento, cualquier cosa que ella dijera ya no significaba nada para él. Sacha, con los ojos abiertos y una expresión conmocionada, trató de tomarle el brazo, intentando detenerlo. Llorando, finalmente comenzó a hablar con sinceridad. Admitió que había tenido miedo, que lo había exiliado creyendo que era lo mejor para protegerlo, que pensaba que al cumplir su sueño, todo tendría sentido al final. Sin embargo, su voz temblaba y las palabras salían entre sollozos. Jace, por su parte, ya no reaccionaba de la misma manera, la escuchó hasta el final, pero sus ojos seguían fríos. Cuando Sacha habló de nuestro sueño, él soltó su brazo y se alejó, diciendo que ese nunca fue su sueño, que siempre fue solo de ella. Afirmó que no debía usarlo como excusa para justificar sus decisiones, y que si de verdad había sido un sueño compartido, él jamás se sintió parte de él. Con firmeza, Jace concluyó que no era un sueño compartido, sino más bien el sueño de Sacha y solo suyo. Aún bajo la lluvia, Jace la enfrentó con la mirada firme y una voz cargada de convicción. Dijo que su nuevo sueño era volverse el más fuerte por sí mismo, sin depender de nadie, y que a diferencia de ella, jamás desecharía a alguien solo por ser débil. Para él, si ser fuerte significaba abandonar a otros, entonces prefería estar solo desde el principio. Sus palabras, como cuchillas, cortaron hondo. Sacha permaneció en silencio, abrumada por la culpa, mientras las gotas de lluvia ocultaban las lágrimas en su rostro. Jace continuó, diciendo que fueran cuales fueran sus razones, Sacha también había tirado por la borda el sueño que alguna vez compartieron, que aunque lo hubiese hecho con buenas intenciones, el resultado había sido el mismo. Lo había abandonado, y ahora era demasiado tarde para recuperar lo perdido. Con la cabeza baja y la capa empapada, expresó que esperaba que ella lograra su objetivo, el de hacer del grupo sagrado el más fuerte de todos, incluso si él ya no formaba parte. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse, diciendo únicamente adiós. Sacha cayó de rodillas sobre el suelo mojado, sin fuerzas para responderle. Jace se alejó sin mirar atrás, y en su mente se formó una certeza absoluta: no importa cuánto lo intente, ya nunca volverá a ser igual. En una antigua página de un grimorio, la legendaria planta luz lunar eterna se describía como un raro ingrediente para elixires espirituales. Su característica más destacada era su brillo propio, y solo podía encontrarse en la cima de la montaña sagrada de Gagasia, dentro del territorio del bosque de la nación de Igdora. Tras su discusión con Sacha, Jace había regresado a su posada, respirando hondo y tratando de prepararse mentalmente para su próxima misión. En su habitación tenía todo lo esencial al alcance: su capa hecha con piel del dragón negro de rango SS superior, su tarjeta de aventurero, el anillo con la caja de objetos donde guardaba suministros, y sobre la mesa, el viejo libro que aún albergaba tantos misterios sobre su bendición. A pesar de su poder, Jace aún no había logrado descifrar por completo el contenido del tomo, y eso le molestaba. Por ello, decidió seguir aceptando misiones mientras mejoraba sus habilidades, con la esperanza de desbloquear poco a poco el verdadero potencial del maestro de armas. En el gremio llegó temprano, en busca de una nueva misión. La recepcionista lo saludó con cortesía, informándole que el maestro del gremio estaba reunido con Sacha. Sin darle importancia, Jace se dirigió al tablón de misiones y revisó las opciones disponibles. La de mayor dificultad era solo de rango B, nada digno de su nivel. Mientras evaluaba las misiones, una figura se le acercó en silencio. Era una elfa, joven, de postura firme y mirada directa. Su presencia captó la atención de Jace por un momento. Al notar su mirada, ella le preguntó si los elfos eran raros en la zona. Jace respondió que sí, especialmente fuera del bosque de Igdora. La elfa confirmó que en efecto, era inusual que uno de los suyos abandonara su tierra natal. La breve conversación entre ambos insinuaba que esa misteriosa figura pronto tendría un papel más importante. La misión de Jace estaba por comenzar. El objetivo era simple: recolectar la rarísima luz lunar eterna, una planta que brilla por sí sola y se utiliza en elixires espirituales. Sin embargo, su ubicación no era nada fácil, ya que se encontraba en la cima de la sagrada montaña Gagasia, dentro del bosque de Igdora, territorio sagrado de los elfos. En su alojamiento, Jace revisaba su equipo. Su capa, hecha con la piel del dragón anciano, aún servía como una armadura extremadamente resistente.
También llevaba su anillo mágico, con la habilidad de almacenar objetos en estasis, su tarjeta de aventurero de rango S, y por supuesto el viejo libro que aún intentaba descifrar. En el gremio, mientras esperaba ver al maestro Gist, Jace fue atendido por una recepcionista, pero algo inesperado ocurrió, volvió a encontrarse con la elfa que había visto antes, quien ahora se presentaba formalmente. Su nombre era Precia, una aventurera de rango B. Precia comentó que viajaba sola, confiando únicamente en su propia fuerza. Esto sorprendió a Jace, quien se sintió identificado con su actitud. Por primera vez escuchaba de otra persona la misma filosofía que él seguía, confiar solo en uno mismo. Cuando ella le preguntó por su misión, él le mostró su carta Sled y le reveló de forma directa su propósito en Igdora, lo cual lamentó de inmediato. Al escuchar esto, Precia se mostró sumamente sorprendida. Comenzó a interrogarlo insistentemente, atrayendo la atención en el salón. Incómodo con la situación, Jace intentó cambiar de tema, pero afortunadamente la recepcionista lo llamó para hablar con Gist y aprovechó la oportunidad para escapar de la conversación, despidiéndose con un simple "nos vemos luego". Durante la conversación con Gist, el maestro reveló información importante: en la cima de la montaña Gagasia habitaba un dragón de rango SSI, tan peligroso que incluso el clan Yggdrasil, uno de los 4 más grandes del mundo, evitaba acercarse. Gist explicó que este clan estaba compuesto principalmente por semi-humanos y era liderado por la heroína elfa Ibis. A diferencia de los gremios, los clanes podían actuar de forma independiente. Antes de despedirse, Gist le entregó un sobresellado, una carta de presentación. Dijo que si Jace tenía problemas en Igdora, la carta podría servir como respaldo ante el clan Yggdrasil. A pesar de su renuencia inicial, Jace aceptó el regalo con un simple asentimiento. Se despidió con su típica frialdad y salió de la sala, listo para dar otro paso hacia la cima, completamente solo. Fuera de la capital real, Jace avanzaba solo en su misión, pero sus instintos le alertaron. Se detuvo, sacó su arma y apuntó en dirección a un leve movimiento entre los árboles. Firmemente preguntó: ¿quién está ahí? Al no obtener respuesta, disparó un tiro de advertencia. El sonido resonó y una figura emergió de las sombras con las manos en alto. Era Precia, la elfa que había conocido en el gremio. Ella admitió que había sido descubierta y dijo que necesitaba hablar con él. Jace, desconfiado, preguntó por qué lo seguía. Precia respondió que quería pedirle un favor, pero que solo él podía hacerlo. A pesar de la negativa inmediata de Jace, ella insistió. Reveló que también quería ir a la sagrada montaña Gagasia porque su hermana estaba gravemente enferma y el único ingrediente que podía salvarla era la hierba eterna. Sin embargo, como era temporada de apareamiento de monstruos, la entrada estaba prohibida para aventureros comunes. Pero Jace tenía una ventaja: una solicitud oficial del reino de Ibel que controlaba el bosque de Igdora. Con esa misión, tenía un permiso especial para entrar. Precia lo sabía porque había escuchado su conversación con Gist, así como Jace había hecho con Sacha unos días antes. Precia habló con firmeza, diciendo que tenía que salvar a su hermana. Le rogó a Jace que la dejara acompañarlo a la montaña Gagasia, aunque fuera como compañera temporal. Prometió no ser una carga e incluso le ofreció todo el dinero que tenía. Con ojos decididos, afirmó que incluso si moría en el camino, estaba dispuesta a aceptarlo. Él, sin rodeos, le dijo que sus motivos no le interesaban, pero luego con un suspiro, dijo que no le importaba si lo seguía, siempre y cuando entendiera una cosa: no eran compañeros. Si algo le pasaba, estaría por su cuenta. Precia aceptó sin dudar. Aseguró saber cómo protegerse. Cuando él le dio la espalda, lo llamó por su nombre por primera vez. Dijo que su nombre era Precia y que se alegraba de conocerlo. Él simplemente la miró de reojo y siguió su camino. En el trayecto, ambos enfrentaron un ataque de goblins, y Jace utilizó su arma para eliminarlos rápida y eficazmente. Precia quedó impresionada y preguntó si ese era el poder de su bendición. Él confirmó que sí y explicó que su bendición le otorgaba dominio total sobre armas de otro mundo, como pistolas, escopetas y lanzagranadas. A cambio, Precia explicó que su propia bendición, comando espiritual, le permitía ver e interactuar con espíritus invisibles para la gente normal, y que estos espíritus podían ayudarla a esconderse o vigilar, como cuando escuchó la conversación entre Jace y el maestro del gremio. Esa noche acamparon, y Precia se sorprendió por la cantidad de equipo que Jace sacó de su anillo mágico, el cual funcionaba como un almacenamiento infinito. Cuando le preguntó qué estaba cocinando, Jace respondió que simplemente le apetecía hacerlo. Ella recordó que ni siquiera eran compañeros, pero aceptó el gesto. Al probar la comida, se maravilló por su sabor y preguntó si tenía experiencia. Jace explicó que solía hacerlo todo él mismo, incluida la cocina, el trabajo doméstico y el cuidado personal.
Precia le agradeció la comida y dijo que aunque había imaginado que sería una persona fría, en realidad estaba muy agradecida de haberlo encontrado, porque ahora tenía una oportunidad de salvar a su hermana. Él solo respondió con una mirada silenciosa y pensó para sí que aquella escena, con el fuego y alguien a su lado, le recordaba a algo lejano, casi olvidado. A la mañana siguiente, cuando alcanzaron una zona elevada del bosque, Precia señaló un enorme árbol visible a lo lejos. Dijo que era la base del clan Yggdrasil, uno de los más poderosos del mundo, formado principalmente por semi-humanos y liderado por la heroína elfa Ibis. Él miró el árbol con seriedad, sabiendo que a partir de ese momento las cosas se volverían aún más peligrosas. Tras varios días de viaje, Jace y Precia llegaron a la puerta principal de la nación del bosque de Ygdora, donde fueron detenidos de inmediato por los guardias. Al ser interrogado, Jace entregó su certificado de entrada y explicó que había venido por solicitud de la familia real para acceder a la sagrada montaña de Gagasia. El guardia elfo revisó los documentos detenidamente, pero mostró dudas al notar que Jace iba acompañado. Precia, con una capa con capucha, trataba de pasar desapercibida. Jace le lanzó una mirada inquisitiva y le susurró con irritación, preguntándole qué intentaba hacer. Ella respondió también en un susurro, pidiendo que la ignoraran por el momento. Con algo de vacilación, Jace presentó también la carta de recomendación escrita por Gist, el maestro del gremio, dirigida al clan Yggdrasil. Tan pronto como el guardia elfo leyó el contenido y vio el sello oficial, abrió los ojos sorprendido, les pidió que esperaran un momento y salió apresuradamente. Justo entonces aparecieron dos elfos mayores que saludaron a Jace con respeto, diciendo que la líder del clan lo estaba esperando. Él se quejó del alboroto innecesario solo por entregar una carta, pero no pudo resistirse a la invitación. Precia decidió esperar afuera mientras los elfos guiaban a Jace al interior del árbol sagrado. El anciano elfo explicó que Ibis, la líder del clan Yggdrasil, tenía más influencia que la propia realeza de Ygdora y que lo mejor era no ofenderla. El interior de la base del clan, ubicada dentro de un gigantesco árbol viviente, se accedía mediante un elevador mágico, algo que sorprendió a Jace, pues no era común en ese mundo. Al llegar a la cima, fueron conducidos a un santuario apartado y sagrado donde Ibis los esperaba. Era el lugar más importante del clan Yggdrasil, y ahí se decidiría si Jace recibiría apoyo para continuar su misión en la montaña. Tras una larga subida por el árbol sagrado, Jace finalmente llegó al santuario del clan Yggdrasil, donde fue recibido por su líder, la heroína elfa Ibis. Al entrar en la sala guiado por un anciano, Jace se sorprendió al ver a una joven elfa de apariencia serena, sentada de forma relajada en una plataforma, dándole la bienvenida con un simple saludo. Ibis miró a Jace con curiosidad y luego dijo con naturalidad que ya sabía quién era, el discípulo de Gist. La forma en que hablaba, despreocupada y sonriente, dejó a Jace confundido, ya que esperaba una figura mucho más formal. Cuando le preguntó si realmente era la famosa Ibis-sama, pensó para sí mismo que simplemente parecía una chica. A continuación, Ibis abrió la carta entregada por Gist y leyó en voz alta que Gist quería que ella ayudara a Jace, pero también había escrito que probablemente él rechazaría su ayuda. Al oír esto, Jace se sintió avergonzado y molesto, mientras Ibis reía a carcajadas diciendo que Gist lo conocía bien. Luego mencionó que había algo extrañamente nostálgico en el chico, mientras lo observaba con atención e incluso percibía olor a pólvora proveniente de él. Curiosa, le preguntó directamente si sabía sobre armas de fuego. Él dudó, sorprendido de que ella lo reconociera tan rápido. En respuesta, Ibis explicó que en el pasado había tenido un compañero que usaba armas similares, por lo que reconocía el olor y la presencia. Esa simple mención intrigó a Jace. Entonces, se presentó formalmente y le entregó el viejo libro que llevaba consigo desde que despertó su bendición. Le preguntó directamente si lo conocía. En cuanto vio la portada, Ibis guardó silencio por un momento, hasta que dijo con una leve sonrisa que no imaginaba que ese libro aún existiera. Intrigado, Jace le preguntó si realmente lo reconocía, e Ibis respondió que sí, sin dudar, hojeando el contenido. Acto seguido, reveló que el libro era en realidad el diario de alguien llamado Nounaga. Jace preguntó quién era esa persona, e Ibis explicó que Nounaga era un hombre que había venido de otro mundo y que de alguna forma, terminó en ese reino. Jace se sorprendió al escuchar esto, especialmente cuando Ibis añadió que el libro estaba lleno de letras de ese otro mundo que ni siquiera ella podía leer. Comentó que nunca supo exactamente qué escribía Nounaga, pero sabía que usaba armas como las de Jace, por eso reconoció el olor a pólvora. Al escuchar esto,
Jace preguntó si conocía a alguien que pudiera traducir el contenido. Sin embargo, Ibis fue directa, aunque ella no podía leerlo, le parecía curioso que Jace ya estuviera comprendiendo partes del texto por su cuenta. Entonces, él se sorprendió al darse cuenta de que ahora podía descifrar más páginas que antes. Ante esto, Ibis se animó aún más, y con una sonrisa traviesa le pidió que le contara lo que había leído. Jace, un poco desconcertado por el enfoque, dudó, pero Ibis solo se rió y le dijo que no debía ofenderse, que solo tenía curiosidad porque había algo extrañamente familiar en él. Mientras Jace mostraba a Ibis el contenido del diario de Nounaga, la líder del clan Yggdrasil reaccionó de forma inusual. El texto mencionaba lo adorable que Nounaga encontraba a Ibis, comparándola con un gato, e incluso consideraba cazar monstruos felinos solo para hacerle un par de orejas y una cola como regalo. Inocentemente, Jace leía esas frases en voz alta sin imaginar el impacto, e Ibis quedaba completamente paralizada, avergonzada y gritando exageradamente. Entonces, él le preguntó con tono directo y curioso si ella y Nounaga habían sido amantes, lo que hizo que Ibis se confundiera y se enojara de inmediato. Acto seguido, se lanzó sobre él y gritó que eso era suficiente por hoy, dando por terminada la conversación de forma abrupta y agitada. No obstante, antes de irse, dijo en voz alta que si necesitaba más ayuda, podía volver otro día. Posteriormente, Jace, de regreso en su camino hacia la sagrada montaña Gagasia, reflexionó sobre el hecho de que era capaz de leer cada vez más páginas del libro, lo que le hizo sospechar que aquel antiguo objeto tenía mente propia. Mientras tanto, él y Precia continuaban su viaje, cada vez más cerca de la cima de la montaña. Más adelante, en la parte alta del sendero, envueltos en una espesa niebla, ambos sintieron como la visibilidad disminuía. Entonces, Precia comentó que apenas podía ver, y justo en ese momento, un rugido poderoso estalló frente a ellos. Un enorme monstruo de aspecto viscoso emergió del suelo y atacó sin previo aviso. Sin perder tiempo, Jace reaccionó rápidamente, disparó su arma mágica, protegiendo a Precia y conteniendo a la criatura con disparos poderosos. Después de resistir el ataque inicial, Jace concluyó que el enemigo estaba aprovechando la niebla para acechar, por lo que activó nuevamente su poder y preparó su arma con cuidado, mientras le decía con firmeza a Precia que se mantuviera alerta y vigilara cualquier movimiento a su alrededor. Poco después del combate, mientras aún estaban impactados por el enfrentamiento, Precia miró a Jace con duda en el rostro y le preguntó por qué la había ayudado, si antes había dicho que no eran compañeros. Él respondió simplemente, diciendo que ella le había contado que su motivación era salvar a su hermana y que aunque no tenía ninguna obligación de protegerla, tampoco veía razón para no ayudarla. Por lo tanto, solo lo veía como una forma de devolverle todo lo que había aprendido de ella durante el viaje. Precia se sorprendió, conmovida y emocionada, por lo que sonrió sinceramente y le dio las gracias. Jace respondió con un breve y directo, de nada. Sin embargo, antes de que pudiera pasar siquiera un momento de paz, un rugido poderoso resonó en el cielo. Ambos alzaron la vista y entonces observaron la silueta de un dragón cruzando las nubes. Precia dedujo que la criatura estaba cazando, lo que significaba que era la oportunidad perfecta para conseguir la rara hierba lunagrama eterna. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la ladera donde crecía la planta. Él la llamó, intentando advertirle del peligro, pero ella respondió mientras corría, prometiendo regresar de inmediato y entregar la recompensa después. Él intentó alcanzarla, aunque sabía que no lograría detenerla a tiempo. Mientras tanto, Jace pensaba seriamente, sabía que los dragones eran extremadamente territoriales y que aunque hubieran salido a cazar, regresarían al menor indicio de invasión. Murmuró para sí mismo que ella estaba subestimando a la criatura. Sin perder tiempo, él también se lanzó hacia el lugar, consciente de que debía evitar un desastre. Corrió por la ladera envuelta en niebla mientras intentaba alcanzar a Precia, pero antes de avanzar demasiado, fue rodeado por varias criaturas que emergieron del suelo como gusanos gigantes, con bocas enormes y cuerpos cilíndricos. Al ver esto, se quejó en voz alta con ira y frustración, diciendo que ahora también tenía que pasar esto, revelando su indignación por otro obstáculo en un momento tan crítico. Por otro lado, Precia había llegado sola a lo alto de la ladera, alcanzando el lugar donde se suponía que debía estar la lunagrama eterna, y gritó para sí misma que había llegado. Comenzó a buscar desesperadamente entre las rocas y la maleza, escaneando el terreno con los ojos muy abiertos. No obstante, pronto su expresión cambió al desespero. Jadeando, se dio cuenta de que no quedaba nada, ni una sola muestra de la planta. Entonces, empezó a murmurar que sin ella no podría hacer el elixir que salvaría a su hermana. Sintiendo que había fracasado, cayó de rodillas al suelo, con una expresión llena de lágrimas y la voz ahogada, pidiendo perdón a su hermana por no haber podido cumplir su promesa.
Fue en ese momento cuando un rugido abrumador cortó el cielo, haciendo temblar el suelo y obligando a Priscilla a alzar la vista con los ojos muy abiertos por el puro pánico. Una criatura colosal apareció ante ella, descendiendo con fuerza desde el cielo. Era el dragón elefante verde, una bestia de rango SS+ con un aspecto grotesco, piel rugosa y enormes colmillos, que aterrizó frente a la elfa con intención hostil, mirándola directamente con sus ojos brillantes. Priscilla se encontró cara a cara con el dragón elefante verde, que rugió con fuerza y abrió su enorme boca en un intento de intimidarla, mientras las rocas cercanas temblaban con el impacto del sonido. Aunque su cuerpo estaba paralizado por el miedo, cerró los ojos con fuerza y apretó su lanza con determinación, dispuesta a luchar. En su pensamiento, razonó que si lograba herir a la criatura y distraerla el tiempo suficiente, tal vez podría escapar con vida. Con un movimiento ágil, concentró la energía espiritual alrededor de la lanza y entonces lanzó un ataque directo contra la cabeza del dragón, apuntando a un punto vital. La lanza cortó el aire con velocidad y fuerza, pero al impactar contra su objetivo, la piel de la criatura apenas se estremeció, como si el golpe no hubiera causado ningún daño real. Sorprendida, Priscilla abrió los ojos con incredulidad y concluyó que la energía espiritual no había tenido efecto sobre ese enemigo. Confundida y asustada, se preparó para lanzar un ataque más poderoso, pero justo antes de actuar, la criatura avanzó. El monstruo rugió aún más violentamente, su garganta vibrando como un trueno, y luego lanzó su gigantesca lengua hacia Priscilla, quien intentó esquivarla. Aún así, fue lanzada por los aires, y antes de que pudiera recuperarse, fue envuelta e inmovilizada por la lengua viscosa de la criatura. La fuerza con la que fue atrapada la hizo gritar de dolor, su cuerpo fue aplastado contra el suelo y luego alzado como si no fuera más que una presa indefensa, completamente a merced del enemigo. Mientras tanto, Priscilla gritaba, ya que su cuerpo era aplastado por el tentáculo del dragón elefante verde. Sin embargo, en un instante, un disparo estalló con fuerza, golpeando directamente a la criatura y haciendo que la sangre salpicara violentamente. En ese preciso momento, Jace apareció en el campo de batalla con una expresión furiosa, apuntando con precisión y disparando de nuevo para liberar a Priscilla, quien cayó al suelo jadeando. Aún sorprendida de verlo allí, Priscilla le preguntó qué hacía en ese lugar, pero Jace, jadeando e irritado, le gritó preguntándole por qué había sido tan imprudente como para salir sola. Sin perder tiempo, la empujó lejos de la criatura y le ordenó quedarse atrás mientras él tomaba la delantera. Rápidamente, recargó su arma y comenzó a ametrallar al enemigo con una intensa ráfaga de balas. No obstante, al notar que a pesar del impacto, los disparos no causaban suficiente daño letal, cambió de arma con determinación y comenzó a usar su rifle para ataques más potentes. Con cada disparo resonando fuertemente en el aire, las balas penetraban el cuerpo del dragón, que rugía de dolor y reaccionaba con violencia, aunque Jace se mantuvo sereno, recargando con rapidez y disparando sin cesar, con el rostro concentrado y movimientos precisos, como si estuviera en total sintonía con las armas que utilizaba. Cuando el monstruo intentó contraatacar, Jace saltó hacia un lado, recargó con agilidad y disparó un tiro directo al centro de la cabeza de la criatura, lo que la hizo retroceder y gritar aún más fuerte. Finalmente, el cuerpo del dragón elefante verde se desplomó con un enorme estruendo. Sin embargo, Jace se mantuvo alerta, observando a su alrededor para asegurarse de que el monstruo estuviera realmente muerto. Priscilla, aún temblando, preguntó si la criatura había sido derrotada, a lo que Jace respondió con duda, diciendo que no podía haber sido tan fácil. Acto seguido, la miró y le preguntó si estaba bien. Tras un breve silencio, ella respondió que sí, todavía en estado de shock por lo que acababa de ocurrir. Luego Priscilla bajó la mirada, y avergonzada le preguntó por qué había corrido hasta allí, incluso después de decirle que esperara. Jace no respondió de inmediato, y ella, con el rostro sonrojado, se preguntó si acaso había ido a salvarla por su propia voluntad. Él, recuperando el aliento, simplemente comentó que ya olía mal allí y que era mejor irse, a lo que Priscilla respondió tímidamente, aún visiblemente conmovida por su actitud. Mientras caminaban, Jace notó algo extraño y preguntó qué era lo que brillaba, señalando un lugar cercano. Entonces, Priscilla se dio la vuelta rápidamente, y con asombro reconoció que eran flores de hierba lunar eterna. Explicó, sorprendida, que durante el día no brillaban, lo cual explicaba por qué no había podido verlas antes. Sin embargo, al acercarse, notaron que muchas de las flores estaban marchitándose, y tanto Jace como Priscilla
se dieron cuenta de que la sangre del dragón se había esparcido por el campo, contaminando las plantas. Priya se quedó impactada al ver que incluso después de toda la lucha, el ingrediente que tanto necesitaba se estaba perdiendo ante sus ojos. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, Jace señaló una esquina, llamando su atención, y en ese momento los ojos de Precia se agrandaron al ver una sola flor aún intacta, brillando discretamente bajo la neblina. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, sacó un pequeño frasco y cuidadosamente guardó la planta. Con los ojos llenos de lágrimas, sostuvo el frasco con fuerza contra su pecho, sabiendo que ahora tenía la oportunidad de salvar a su hermana. Después de la batalla con el dragón, Priya levantó el frasco con la flor de hierba lunar eterna y le dijo a Jace, con sinceridad y gratitud, que la flor le pertenecía, ya que él había sido quien derrotó al monstruo. Jace la miró en silencio, pero Priya insistió en que la misión estaba cumplida y que él se había ganado la flor, mientras que ella buscaría más en otro lugar si era necesario. Mientras conversaban cerca de la entrada del sendero de la montaña, apareció un grupo de elfos llamando a Precia, visiblemente preocupados por su desaparición. Entre ellos había un joven llamado Audra, quien parecía conocerla muy bien. Al verlo, Priya se mostró sorprendida y algo nerviosa, mientras él simplemente la observaba con cautela. Audra se acercó a Jace y confirmó su identidad como el aventurero de rango S que había acompañado a Priya a Gagasia, y luego explicó que ella no era una elfa cualquiera, sino la hermana menor de la reina Elsa, soberana del reino del bosque de Hydra. Entonces, Audra le preguntó a Priya si había conseguido la flor que necesitaba para curar a su hermana. Priya, con un tono de frustración, respondió que lamentablemente no, ya que la flor se había marchitado debido a la sangre del dragón. Audra, con un tono más racional, dijo que tal vez era momento de rendirse y aceptar el destino de su hermana, lo cual hizo que Priscilla reaccionara con furia, gritándole si realmente quería que dejara morir a su hermana. Audra intentó justificarse diciendo que ese era el destino de Alzar y que no había nada que pudieran hacer al respecto, añadiendo además que debían hablar sobre los detalles del matrimonio arreglado entre él y Precia. Esta imposición la dejó aún más consternada, y Jace, al darse cuenta de la situación, simplemente puso una mano sobre su hombro y dijo con tono amable que parecía que ella necesitaba irse, despidiéndose con un simple hasta luego. Priya, sorprendida por la serenidad de Jace, solo lo observó mientras se alejaba por el camino, dejándola atrás con la imagen de alguien que a pesar de afirmar que no confiaba en los demás, había salvado su vida y respetado su decisión. A la mañana siguiente, tras regresar de su misión, Priscilla entró en silencio en la habitación real de la reina Elsa, su hermana, en el reino del bosque de Ictora. Con el corazón encogido y los ojos vidriosos, se acercó a la cama donde yacía Alzar, y conteniendo las lágrimas, le dijo con voz entrecortada que no había podido encontrar la flor de la hierba lunar eterna, pidiéndole perdón por haber fallado. Alza, con una sonrisa serena y tierna, respondió que todo estaba bien y que simplemente era obra del destino. Luego le pidió a su hermana que le contara todo sobre su viaje por las tierras del oeste y del centro, mostrando un sincero deseo de conocer su aventura. Precia asintió en silencio, pero antes de comenzar, dijo que había traído algo especial. Entonces, sacó de su bolso el frasco con la brillante flor de la hierba lunar eterna y se lo entregó a su hermana. Los ojos de Alza se abrieron con sorpresa y emoción al reconocer la flor de inmediato. Con la voz entrecortada, confirmó que efectivamente se trataba de la hierba lunar eterna. Precia, sonriendo con lágrimas en los ojos, susurró el nombre de Jace en señal de gratitud. Unos días después, Jace se encontraba sentado en la sala del maestro del gremio, tomando té con un semblante serio y silencioso. El maestro Gist comentó, con algo de sorpresa, que técnicamente Jace había fallado la misión, aunque solo se tratara de una petición formal de la familia real. Añadió que dado lo firme que había sido respecto a la presencia de la princesa, habría sido mejor que completara la misión exitosamente. Jace, con su expresión habitual, respondió que solo pretendía continuar aceptando misiones y explorando mazmorras como siempre. Gist entonces mencionó que por coincidencia había una nueva misión perfecta para él, una mazmorra recién descubierta que necesitaba ser investigada, y le extendió un pergamino con los detalles. Mientras Jace se despedía y se daba la vuelta para salir de la sala, una voz familiar lo llamó. Era Precia, que acababa de entrar. Él la miró sorprendido, sin entender por qué estaba allí, mientras ella, con una suave sonrisa y una mirada firme, respondió solo con su presencia. Priya se paró frente a Jace, sosteniendo un frasco con la flor de la hierba lunar eterna entre las manos, y comenzó a agradecerle sinceramente. Explicó que había logrado curar a su hermana usando el elixir preparado con la flor que él la había ayudado a obtener, y que ahora el Sera se encontraba lo suficientemente bien como para retomar sus deberes como reina.
Con una mirada firme y llena de emoción, declaró que sentía que le debía mucho y que deseaba, de algún modo, compensarlo por todo lo que había hecho. Jace, con su expresión seria de siempre, le preguntó sin rodeos qué quería ahora que era libre para seguir su vida como quisiera. Precia respondió que como recompensa por sus logros, había sido liberada para continuar sus viajes con libertad e incluso había logrado cancelar su compromiso con Audra. Aclaró que no quería forzar ningún tipo de cercanía, pero que le gustaría acompañarlo en sus viajes, aunque no fueran compañeros oficiales, simplemente como una compañera con quien él pudiera hablar tanto como quisiera. Sin embargo, con una mirada sospechosa y sin ninguna paciencia para sentimentalismos, Jace se negó de inmediato, diciendo con frialdad que no estaba interesado. Aún así, Precia mantuvo una sonrisa ligera, aceptando el rechazo sin perder el buen humor. Mientras él se alejaba, ella le preguntó si al menos aceptaría compartir una comida con ella, mencionando que había una buena cafetería cerca y que ella se encargaría de todo. Mientras tanto, una secuencia de escenas mostraba a los demás aventureros, incluidos Sacha, Crest, Mivani y los demás, reunidos y listos para partir en una nueva misión de la Orden Real, entusiasmados por su próxima aventura. Con un grito enérgico, Sacha los lideró diciendo que era hora de derrotar al golem de cristal. A medida que el grupo de aventureros liderado por Sacha se acercaba a la entrada de las minas de cristal, todos estaban reunidos y atentos. La misión encomendada por la realeza consistía en derrotar a un golem de cristal altamente peligroso que había aparecido en la zona. Frente a la entrada de la cueva, Sacha explicó con seriedad que el cuerpo del golem era extremadamente resistente y que sería necesario aumentar la potencia de los ataques para romper sus defensas. Luego reiteró el plan en voz alta para asegurarse de que todos estuvieran alineados. Usarían la habilidad de duplicación de Crest, quien crearía una copia de sí misma para confundir al golem. Después, Majwani utilizaría su magia para encantar las flechas con hechizos explosivos. Robin, el arquero del grupo, dispararía estas flechas encantadas hacia el enemigo para debilitar su defensa. Y una vez que el golem fuera impactado, Sacha avanzaría con un golpe directo, confiando en que todos cubrirían su retaguardia durante la ejecución del ataque. Mientras hablaba, los miembros del grupo, Crest, Moani, Robin, Jace y los demás aventureros de apoyo, reaccionaban con expresiones decididas. Moani confirmó en voz alta que estaba lista, Crest también afirmó que estaba preparado, y al ver al grupo tan cohesionado, Sacha dio la señal para comenzar la operación. Todos se internaron en la mina, donde los cristales brillaban intensamente y las paredes reflejaban la luz de forma mágica. Moani comentó lo hermoso que era el lugar, mientras Robin explicaba que el mineral que allí se encontraba era de una calidad tan alta que cualquiera que intentara extraerlo sin permiso sería ejecutado sin dudarlo. El grupo avanzaba con cautela, observando el intenso resplandor de los cristales y conversando sobre las capas más profundas donde el mineral era aún más puro. De repente Sacha señaló al frente y dijo que había divisado al golem. Moani pidió inmediatamente a todos que se detuvieran mientras Robin se colocaba en posición. Entonces, un enorme golem de cristal emergió de las sombras, con un cuerpo robusto formado por fragmentos brillantes y duros como diamante, y una mirada vacía pero amenazante. El grupo se encontraba ahora frente al principal desafío de la misión. Había llegado el momento de poner en práctica el plan. Mientras avanzaban por la zona principal de las minas, Robin notó algo extraño en el movimiento de los enemigos. Tras contar rápidamente, indicó que había 7 golems de cristal en el área, sin embargo explicó que algo no cuadraba. 5 de ellos parecían patrullar la zona minera caminando en círculos, como si protegieran un perímetro, mientras que los otros 2 permanecían de guardia en la parte trasera, cerca de la zona de procesamiento. Crest preguntó directamente qué quería decir Robin con que algo andaba mal, y él, concentrado, respondió que el movimiento de los golems era curiosamente coordinado, lo cual era inusual para ese tipo de criaturas. Sacha lo escuchó con atención, y Jace añadió que los golems, en esencia, eran monstruos simples creados a partir de minerales y piedras, que por lo general actuaban de manera instintiva y desorganizada, sin ningún tipo de conciencia. El grupo guardó silencio por un momento mientras él analizaba los patrones y recalcaba que esas criaturas no deberían ser capaces de tomar decisiones estratégicas, y mucho menos posicionarse de forma táctica. Eso definitivamente era extraño. Ante ello, Crest preguntó a Sacha qué debían hacer frente a esa anomalía. Sacha respiró hondo, ajustó la espada en su mano, y con convicción respondió que se apegarían al plan original. Entonces, por orden de Sacha, Crest activó su habilidad de duplicación, creando una copia idéntica de ella misma que avanzó al lado de la original. Mientras tanto, Moani se preparó rápidamente y canalizó magia explosiva en varias flechas especiales que había preparado con antelación. Acto seguido, gritó a Robin que estaba lista, y él, con una expresión seria,
tensó su arco con precisión y apuntó al centro del grupo de golems. Con un grito de explosión, Muani disparó, y Robin, sin vacilar, lanzó una ráfaga de flechas encantadas que volaron a gran velocidad en distintas direcciones. Aprovechando el momento de confusión, Sacha avanzó junto a su copia para iniciar el ataque cuerpo a cuerpo. El grupo había comenzado a ejecutar el plan con precisión, sin embargo el extraño comportamiento de los golems aún dejaba una sensación de alerta en el ambiente. Aún así, Sacha, decidida a seguir adelante con el plan, avanzó junto a su duplicado, invocado mediante la habilidad doble de Crest, y con un movimiento veloz y preciso gritó el nombre de su técnica especial, golpe de loto del destello plateado. En ese instante, ambas versiones de Sacha atacaron al mismo tiempo, generando una poderosa ola de energía que cruzó el campo de batalla, abriéndose paso entre los golems de cristal. La fuerza del ataque fue tan intensa que los golems más cercanos fueron lanzados lejos, apareciendo profundas grietas en sus cuerpos. Finalmente, con el campo despejado, Sacha declaró terminada la batalla. Los demás celebraron discretamente, especialmente Majwani, quien elogió la habilidad de Sacha y se mostró encantada con el poder de la habilidad doble. Mientras todos se recuperaban, Sacha mencionó que sentía una extraña presencia proveniente de un pasaje al fondo de la cámara. Aunque no formaba parte de la misión original, Sacha argumentó que no podían simplemente ignorar el aura amenazante. Por lo tanto, ordenó a todos mantenerse alerta, ya que iban a investigar. El grupo siguió el estrecho camino que conducía al área de procesamiento de cristales, donde fueron sorprendidos por un joven de aspecto demoníaco, quien estaba sentado de forma casual entre los cristales. Este lo saludó con una sonrisa enigmática. Cuando Sacha le preguntó por su identidad, él respondió sin dudar que se llamaba Crane y que era un demonio. Ante tal revelación, Jace reaccionó con incredulidad, preguntando directamente si realmente había dicho que era un demonio, ya que conocía el peso histórico de ese nombre. A continuación, Jace explicó que tras el fin de la guerra, un hombre poderoso había separado el continente en dos, el reino humano y el reino demoníaco, con el fin de mantener a los demonios alejados. Según sus palabras, en teoría, nadie debería poder cruzar entre ambos reinos, lo que hacía que la presencia de Crane fuera un misterio aún mayor. Por su parte, Crane, sonriendo con superioridad, se burló de la inteligencia de Jace y confirmó que los demonios eran realmente peligrosos, dando a entender que su presencia allí era completamente deliberada. Al escuchar esto, Jace sugirió de inmediato que el grupo se retirara, consciente del riesgo que representaba enfrentar a alguien de esa raza. Mediante un panel que mostraba ruinas antiguas, el grupo reflexionó sobre cómo, durante la guerra, unos pocos demonios se enfrentaron a decenas de miles de humanos, y aún así causaron un daño inmenso, revelando lo absurdamente poderosos que eran. Con una sonrisa despreocupada, Crane dijo entonces que los dejaría ir por ese día y que deberían agradecerle al chico de gafas, en referencia a Jace. A continuación, reveló que había obtenido los cristales de alta pureza que estaba buscando, aunque no explicó cuál era su propósito con ellos. Sacha insistió en saberlo, pero el demonio simplemente respondió que no lo entenderían, aunque lo explicara. Finalmente, Crane se burló de la humanidad, diciendo que son como insectos que siempre están persiguiendo tesoros.